Mi amor. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectándose al webinar del día de hoy. Mi nombre es Ana Luna, ejecutiva en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Bienvenidos una vez más. Nos honra mucho el día de hoy que nos acompañe el licenciado Luis Valtierra Soltero, quien nos estará compartiendo el tema de hoy en relación a las operaciones virtuales en materia de comercio exterior y aduanas. Les leo un extracto del currículum de Luis Soltero, quien es licenciado en comercio exterior y aduanas, con más de 15 años de experiencia en la materia. Es gerente de importaciones en la agencia aduanal Export Dynamics de México, en la cual tiene 11 años laborando. Esto lo ha convertido en una persona con experiencia en la materia y por supuesto en las operaciones del día a día. Antes de darle la palabra al licenciado, a quien le agradecemos su tiempo, le daré la palabra al presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California para que dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Anita. Gracias por la moderación el día de hoy y gracias a Luis Soltero y a la empresa que en esta ocasión nos honra. Son expertos en el tema de aduanas y comercio exterior. Nos han ayudado muchísimo en varios temas de relevancia que tiene la industria en esta reactivación económica que hemos vivido durante el 2020 y han demostrado su valía y han demostrado su capacidad de respuesta. Para nosotros es un gusto el que ahora nos compartan qué está sucediendo en temas de las operaciones virtuales y Export Dynamics. Lo que hemos visto a través de las operaciones y las pláticas que hemos tenido con ellos es que vemos un dinamismo precisamente en esta propuesta de valor que es de mayor interés para los que queremos nosotros tratar de integrarnos a la cadena de proveeduría. Por lo tanto, pues bienvenidos. Vamos a escuchar esta plática. Para mí es muy relevante escucharla porque nos interesa mucho el que las empresas, principalmente PYME, se involucren en la industria aeroespacial como proveedoras. Gracias, Anita. Gracias, Luis. Gracias, Josué. Adelante. Muchas gracias una vez más. Y bueno, también antes de permitirle al licenciado Luis Soltero que comience con su presentación, le voy a dar la palabra al gerente de cuenta estratégica de la agencia aduanal Export Dynamics, Josué González, para que también dé unas palabras. Sí, muchísimas gracias, Anita. Bueno, nomás rápidamente agradeciendo al Clúster Aeroespacial, Anita, Tomás Ibaja. Doctor Tomás Ibaja, estamos agradecidos y muy contentos de estar aquí con todos ustedes, con todas estas grandes empresas que pertenecemos al Clúster Aeroespacial. Es para nosotros un honor estar aquí y es un gusto para nosotros estarnos apoyando mutuamente como agencia aduanal, siendo los expertos en la materia. Nos encanta ayudar y formar parte de todo esto, ¿no? Muchas gracias y adelante, Luis Soltero, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer para mí que nos hayan dado la oportunidad de estar presentes aquí con ustedes. Queremos aprovechar estos minutos que tendremos juntos, ¿verdad? Y que ustedes lo puedan pues disfrutar, ¿verdad? Antes que nada, gracias nuevamente por tomarse el tiempo. Y queremos comenzar, ya que en esta ocasión, pues hablando de la industria aeroespacial, esta ha sido una industria que ha revolucionado con el paso de los años, ¿verdad? Últimamente ha crecido bastante porque la tecnología va avanzando y la industria aeroespacial pues va de la mano con la tecnología. Así que derivado de la situación que atravesó el mundo entero, que fue el COVID-19, pues ha mermado mucho la logística en muchas cuestiones que considero nos ha afectado a todos. Pero la industria pues ha salido adelante, ha estado de pie y sigue creciendo.
Por ello queremos darles algunos datos que creemos les van a ser de utilidad y sin duda esperamos les puedan ayudar en el desarrollo que están llevando en su empresa. Bueno, en esta ocasión pues vamos a hablarles de los pedimentos virtuales. Los pedimentos virtuales les pueden ser de mucha utilidad, ya que si los han manejado o no los han manejado, pues ahorita vamos a aprender pues un poco cómo se hacen. Pero antes de entrar de lleno en esa materia, queremos ver o transmitirles de qué manera les van a ayudar, ¿verdad? Los pedimentos virtuales, si no los conocen, pues son operaciones de transferencias que se pueden hacer entre maquiladoras. El sector aeroespacial, pues es un sector que está lleno de industrias maquiladoras y estas tienen la oportunidad de hacer transferencias virtuales. ¿En qué les va a ayudar? Bueno, en nuestro país, en México, ha crecido enormemente la calidad de algunos productos. Caso contrario a lo que opinan muchas personas, ¿verdad? Pero sabemos los que vivimos aquí que pues hemos crecido, los componentes que se fabrican en nuestro país son de calidad y pudieran ser de utilidad para las empresas en las que ustedes laboran. ¿Cómo pueden hacerse de esas mercancías si ustedes están aquí en México, las empresas están aquí en México, pero ustedes son empresas IMEX, que todo lo reciben de manera temporal? Bueno, esto es un aspecto de lo que abarca los pedimentos virtuales. Cuando nosotros hablamos de un pedimento virtual, estamos hablando de una compra o una enajenación. Por decir un ejemplo, si ustedes están buscando una clase de material, por poner un ejemplo, una tuerca, un tornillo con algunas características especiales, ¿verdad? De cierta calidad y que tenga resistencia, pero esa tuerca en el extranjero a ustedes pues les sale en un costo muy elevado. Bueno, hay empresas nacionales que se dedican a elaborarlas aquí en México. Ustedes después del análisis que hicieron vieron que esa tuerca que venden aquí o ese tornillo que venden aquí cumple con las especificaciones que ustedes necesitan. Y ya una vez que ustedes ven que es la tuerca que ustedes necesitan o el material que ustedes necesitan, bueno, pues ahora ¿cómo lo adquiero? Si la empresa también está aquí en México. Bueno, es ahí donde entran los pedimentos virtuales. Estos pedimentos nos abren una oportunidad de mercado tanto a empresas nacionales como a empresas IMEX. ¿Por qué? Porque a través de un pedimento virtual ustedes pueden realizar compras, introducirlas a su anexo 24, y en su anexo 24, ya mediante el pedimento virtual, pues ya pueden ustedes hacer uso de ese producto para culminar el producto que ustedes estén desarrollando. Bueno, pues para comentarles un poco acerca de estos pedimentos, queremos compartir con ustedes aquí una información que creemos que les va a ayudar. Y podríamos comenzar, ¿verdad? Con la base legal, ¿verdad? De lo que son los pedimentos virtuales. Los pedimentos virtuales se basan en el artículo 112 de la ley aduanera y la regla 4.3.21 de las reglas generales de comercio exterior. Esta regla en parte nos ayuda a entender cómo se van a manejar. Bueno, cuando se maneja un pedimento virtual, ¿verdad? Como ya lo hablamos, se trata de ventas y las ventas pues tienen que tener un respaldo, ¿verdad? Sabemos que la ley aduanera nos exige tener un respaldo de todo lo que nosotros adquirimos. El pedimento es uno de ellos. Y este pedimento lo vamos a hacer en base a esta regla, la regla 4.3.21. La manera de utilizarlos, bueno, la misma regla nos menciona que para realizar un pedimento virtual tenemos que aperturar este pedimento o validarlo, ¿verdad? Se transmite al sistema electrónico de aduanas, el SAI, antes de realizar la primera transferencia o la primera venta, ¿verdad? Si ustedes consiguen un proveedor aquí en México o inclusive otra empresa IMEX que realice el producto que ustedes necesitan, también lo pueden hacer, ¿verdad? Bueno, lo validamos antes de efectuar la primera transferencia. Podemos realizar pedimentos consolidados semanales o mensuales o incluso por operación, ¿verdad?
Las empresas que transfieren, en este caso las que van a exportar, necesitan incorporar en su información, en su CFDI, las leyendas fiscales, ¿verdad? Esto sabemos que es un cambio nuevo, tiene poco tiempo que se puso de modo este camino de utilizar el CFDI para las ventas, ¿verdad? ¿Y quién va a elaborar el CFDI? Bueno, la persona que está vendiendo la mercancía. Otro concepto interesante también es que cuando nosotros manejamos pedimentos virtuales podemos estar adquiriendo mercancía mediante un pedimento consolidado durante todo el mes, ¿verdad? Al final del mes consolidamos todo en una sola factura y cerramos o tenemos la oportunidad de cerrarlo al día siguiente del mes siguiente, los primeros 10 días hábiles o los primeros 20 días hábiles, tratándose de empresas certificadas OEA, que sin lugar a dudas, pues considero que la mayoría de las empresas que están presentes en este clúster, pues son empresas que tienen esa certificación y tendrán 20 días para poder cerrar sus pedimentos. Tratándose de las enajenaciones, como les comentábamos, con proveedores nacionales, pues en el pedimento simplemente vamos a declarar el RFC, pero pues la operación prácticamente va a ser la misma, ¿verdad? La elaboración de pedimentos virtuales pues siempre tiene que ser un claro espejo un pedimento con otro. Como cuando nosotros elaboramos un trámite de importación o exportación, tenemos un pedimento. Bueno, cuando nosotros adquirimos de manera virtual mercancía, la podemos adquirir mediante un pedimento virtual de importación. O en su defecto, si nosotros en la industria también, la industria aeroespacial, tenemos clientes de la misma industria que tal vez ellos requieren los productos que nosotros elaboramos. Si ellos son IMEX, nosotros somos IMEX, ustedes, o en este caso ustedes, pueden transmitirles o enajenarles sin ningún problema esa mercancía con un virtual de exportación. Es importante que tomemos en cuenta los tiempos, ¿verdad? Ya que de no tomarse en cuenta, pues también como todo lo que nos pide la aduana, ¿verdad? Si no lo cumplimos, pues sí hay algunas multas de por medio, ¿verdad? Entonces, el no cerrarlo, el pedimento en tiempo y forma, pues va a incluir por ahí alguna multa de presentación extemporánea. Pero hay un detalle importante que quisiéramos compartirles, que por la experiencia que hemos tenido en esta situación, a muchos pues como que no han tomado muy en serio la operación virtual, ¿verdad? Cuando lo llegan a desarrollar. Y es que, por citar un ejemplo, si ustedes adquieren una mercancía por medio del virtual, hacen su pedimento, validan, pagan, tienen que asegurarse que la exportación o quien esté tramitando el pedimento de exportación, la empresa que les está vendiendo a ustedes, llámese proveedor nacional o IMEX, den finalizada su operación, que les envíen su pedimento pagado. ¿Por qué? De no hacerlo así, como menciona aquí el siguiente punto, la transmisión y el pago extemporáneo después de los 6 meses nos lleva a una situación un poco más delicada. ¿Por qué? Porque la operación virtual se va a componer del pedimento de importación, pedimento de exportación. Una vez que estos se validan y se pagan, se concluye. Pero si nosotros pagamos nuestra importación, pero la exportación no, aquí entraría un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De que traspasan o transmiten esos 6 meses, transcurren esos 6 meses, perdón, que la autoridad nos da de plazo para poder considerarlo un cierre extemporáneo, pero de no realizarlo en ese lapso de 6 meses, la empresa que adquiere la mercancía, en ese caso tendría que regularizarla, ya que no hay un pedimento que ampare la exportación legal de esa mercancía. De ese modo, pues tendrían que pagarse los impuestos que o el beneficio que nos dan las operaciones virtuales es de no pagar los impuestos de momento, ¿verdad? Hablamos del IVA para las empresas certificadas en IVA y IEPS. Y de llevarse a cabo una regularización, pues esta la tendrían que cubrir, ¿verdad? Bueno, hablamos de cuando hay facultades de comprobación, no se hayan realizado estos pedimentos, son mercancías no retornadas y es donde entra el
la regularización o el pedimento con clave A3. El plazo de permanencia de las mercancías que ustedes van a recibir para poder elaborar sus productos, va a ser de 6 meses, y si son OEA van a ser 36 meses. Que ustedes van a tener la oportunidad de poder trabajar, hacer sus productos, retornarlos al extranjero o en su defecto transferírselos a otra empresa que también requiera sus productos y que esté dentro del sector aeroespacial. Cuando nosotros no retornamos, como ya comentamos, pues la base para llevar a cabo la regularización sería la regla 252, de las mismas reglas generales de comercio exterior. Esto para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bueno, como un dato importante, la autoridad aduanera, dentro de sus facultades de comprobación, va a considerar válidas estas transferencias por empresas con programa IMEX, siempre que hubieran cumplido con los campos que ya mencionamos. Si nosotros damos uso a los pedimentos virtuales y no nos aseguramos de que se hagan de la manera correcta, aquí sí también pues la autoridad podría invalidar estas operaciones y podría pues hacernos acreedores, ¿verdad?, a ciertas multas o recargos y el pago de los impuestos, ¿verdad? La persona que tenga la mercancía es la que se va a hacer cargo de hacerlo. Bueno, como mencionábamos hace un momento, ¿verdad?, la industria aeroespacial ha crecido mucho y la pandemia ha afectado mucho a esta operación, ¿verdad? Pero los pedimentos virtuales nos dan esa facilidad, y también algo interesante que podemos recurrir o recordar en base a estos pedimentos es que al ser una operación virtual, pues los gastos de logística van a disminuir, ¿verdad? Ustedes que manejan las empresas, su empresa, me imagino, cuidan sus recursos, ¿verdad? Entonces, al cuidar sus recursos van a buscar la manera de optimizarlos. Y una manera de optimizarlos es apegándose en este sentido a lo que es los pedimentos virtuales, viéndolos como una opción viable, ya que esto le va a dar un valor agregado a su trabajo, va a repercutir en mayores ingresos para la empresa y obviamente su trabajo, ¿verdad?, pues puede brillar. Pero pues hay que tomarlo con la seriedad y el cuidado que se requiere. Una vez dicho esto, pues vamos a ver pues lo que nos aplica a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevar a cabo una operación virtual? Si bien les mencionamos en un inicio el artículo 112 de la ley aduanera, la regla 4.3.21 de las reglas generales de comercio exterior, son como el papá y la mamá de los pedimentos, ¿verdad? Son la base fundamental para efectuar estos pedimentos. Pero pues tienen a su vez algunas reglas que correlacionan esa información, que nos indican cómo nosotros vamos a llevar a cabo nuestras operaciones. Por ejemplo, hablamos de la regla 524 en su fracción primera. Nos habla de las mercancías que se transfieren, y aquí hay que tener en cuenta cómo. Por ejemplo, si usted tiene una empresa IMEX aquí en México, su corporativo está en el extranjero y le va a transferir su producto a otra empresa del mismo sector aeroespacial, ¿verdad?, que requiera su producto, y esta también cuenta con un corporativo en el extranjero. Bueno, ¿qué nos dice esta regla? Que los corporativos son el vendedor y el comprador. El manejo del pago y el recibo de lo van a manejar nuestros corporativos en el extranjero. ¿Cuál sería la función de ustedes aquí en nuestro país? Bueno, exportar y entregar esa mercancía, y en el caso del importador, recibirlo. Cuando nosotros hacemos el uso de los corporativos en el extranjero, hablando de los dos corporativos de las dos IMEX, bueno, nos apegamos a lo que nos dice aquí la regla 524 en su fracción primera. Pero pues a lo mejor yo no tengo un corporativo en el extranjero, solamente la persona que me va a recibir esa mercancía. Bueno, nos vamos a la fracción segunda de la misma regla. La enajenación de mercancías importadas temporalmente que efectúen las empresas con programa IMEX a residentes en el extranjero, y la entrega física del material la realizan aquí en el país, como lo podemos ver en la siguiente lámina. Yo, una industria maquiladora, hago o realizo un producto, algún sensor que requiere alguna aeronave, pero hay otra empresa aquí en México que lo quiere, y esa empresa sí cuenta con un corporativo. Bueno,
Yo le voy a facturar al corporativo, pero le voy a entregar físicamente aquí en México. Es importante estos datos cuando hablamos de que entran ahora sí que en el juego los corporativos, vengan bien definidos en la factura que ustedes van a manejar, ¿verdad? En su anexo 24 es importante tenerlo en cuenta y tener dados de alta los datos de los corporativos implicados. Pasando a la regla 526, bueno, tal vez somos una maquiladora IMEX, pero no tenemos corporativos en el extranjero. Bueno, la regla 526 en su fracción primera nos ampararía las operaciones virtuales entre dos empresas maquiladoras o que no cuentan con un corporativo en el extranjero. De esta manera, sin ningún problema, dos programas IMEX pueden exportar y recibir mercancía, ¿verdad? Bueno, pasándonos al otro punto que les comentábamos hace un segundo y que es algo que los pedimentos virtuales les pueden abrir muchas puertas a las empresas, ¿verdad? De la industria aeroespacial y también pues apoyaríamos el comercio nacional, ¿verdad? Hablamos de la regla 526 fracción segunda. Aquí es donde entran los proveedores nacionales, ¿verdad? Como platicábamos hace un momento, tal vez el producto que ustedes están buscando para culminar su producto y poderlo exportar, poderlo mandar, o sea, directamente a la aeronave, bueno, en el extranjero, pues cumple con ahora sí, con los requisitos, con la calidad que nosotros requerimos, pero el costo es muy elevado. Tal vez haciendo un estudio de mercado pudiéramos darnos cuenta que aquí en México podemos encontrar ese mismo producto y curiosamente, si ustedes a lo mejor se han percatado o podemos ser a veces un poco más minuciosos, mucho producto del que se comercializa aquí en México para las empresas es producto que se hace aquí en México, se exporta al corporativo en el extranjero y luego va un comprador mexicano, busca esa mercancía en Estados Unidos y la importa nuevamente. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que son gastos, ¿verdad? Para las empresas, es logística, son tiempos, ¿verdad? Y hablando que ahorita el tiempo es algo muy valioso para todos ustedes y todos nosotros. Bueno, este tipo de operaciones nos dan la oportunidad de ahorrar recursos, ahorrar tiempos. ¿Por qué? Porque el proveedor nacional nos puede vender sin ningún problema y con todas las bases y sustentos legales, ¿verdad? Para no meternos en ningún problema futuro. Nos puede vender la mercancía que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestro proceso productivo mediante un proveedor nacional. Y aquí una de las ventajas es de que la factura que nos van a expedir viene con el 0% del IVA, con la tasa al 0%. ¿Cómo? Como si nosotros estaríamos realizando una importación temporal con clave pedimento IN. Bueno, de esta manera le estaríamos adquiriendo al proveedor nacional la mercancía que nosotros requerimos, pero con la tasa cero del IVA se incorpora a nuestro programa IMEX y ya empezamos a trabajar con nuestro producto. Esto es muy importante y es una puerta que puede abrirse, ¿verdad? Dándonos oportunidad para poder expandir nuestros negocios, poder disminuir costos y poder, pues, optimizar los recursos, ¿verdad? Sabemos que pues buscamos siempre la mejora continua y esta oportunidad, la que nos ofrece esta regla, nos da la oportunidad de poder lograrlo. Pasando a otra regla, la 527, pues esta simplemente nos va a mencionar cómo debemos de llevar a cabo o lo que debemos de tomar en cuenta al momento de elaborar nuestra factura. Cuando nosotros hacemos nuestra factura, esta factura se tiene como base la regla 3.1.8 de las reglas generales de comercio exterior. Aquí nos indica qué es lo que vamos a declarar: el importador, el exportador, el comprador y el vendedor. Y es aquí interesante, ¿verdad? Lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Hablando de los corporativos. Para que esté bien hecha nuestra factura y nuestra operación no tenga nada que nos pueda objetar la autoridad, démosle una leída a esta regla, la regla 3.1.8, para poder llevar a cabo bien nuestra factura.
Aquí también uno de los beneficios que les da para las empresas certificadas, pasándonos a la regla 7.3.3, dice que podrán transferir a empresas residentes en territorio nacional las mercancías importadas temporalmente conforme al artículo 108 de la ley. Y esto es lo que les comentábamos nosotros hace un momento. Ustedes llevan a cabo un proceso productivo del sector aeroespacial. Ponemos un ejemplo, un sensor, ¿verdad? Este sensor tal vez lo ocupa otra empresa del mismo sector o del mismo ámbito para poder culminar otro aparato que lleva ese sensor. Entonces ustedes ya no lo tendrían que exportar a Estados Unidos y luego su comprador importarlo nuevamente, ¿no? Simplemente ustedes se lo facturan mediante un pedimento virtual, hacen la transferencia, ustedes lo sacan de su IMEX, la empresa lo recibe y esto pues nos ayuda a optimizar tiempos, que lo mejor pues que nos apoya aquí, que los gastos del IVA pues disminuyan, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ese sensor, cuando recibimos por medio de un virtual que nosotros adquirimos, tal vez de una empresa, de un proveedor nacional o una IMEX, pues sea rechazado? Bueno, hablando de que lo recibimos de otra empresa IMEX y este sensor, cuando nosotros ya lo tenemos en nuestra planta, cuando están ahí nuestro personal trabajando en él, ven que a lo mejor pues tiene una falla o tiene un defecto, bueno, pues se puede retornar, se puede regresar, ¿verdad? A la empresa que se les vendió. ¿Cómo? Bueno, cuando se les vende, pues se les vende mediante un pedimento virtual. ¿Cómo se lo voy a regresar yo? Se lo voy a regresar mediante un pedimento virtual. Hablamos de un desistimiento de compra. Yo lo compré, no me sirvió, se lo regreso. Bueno, me apego a lo que me menciona la regla 528. Le regreso esta mercancía mediante un virtual de exportación. Y si es IMEX, pues la empresa me lo va a recibir con un virtual de importación, ¿verdad? Pero si es un proveedor nacional, aquí la situación va a cambiar, ¿verdad? Ya no podemos hacer uso de los pedimentos virtuales, ¿verdad? Si ese proveedor nacional me lo vendió, pero no me sirvió o no cumplió con las características, bueno, vamos o trabajamos mediante un desistimiento de pedimento con clave de pedimento K1. Si en alguna ocasión les ha tocado manejarlos, bueno, pues esto es en cuestión de virtuales, pues hace el K1 de importación para la empresa que recibe ese producto que vendió y estuvo dañado, y un K1 de exportación para las empresas que al trabajar ese producto se dieron cuenta que no cumplía sus expectativas, ¿verdad? Bueno, esto a rasgos generales, hablando brevemente, ¿verdad?, de los pedimentos virtuales. Espero no haberme ido muy rápido y al final, si tienen alguna duda, quisiera que nos las comentara o nos las hicieran saber. Pero a rasgos generales, pues de esta manera se llevan a cabo estos pedimentos. Pero ahora hablemos de lo que les va a ayudar a ustedes. Bueno, lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos la mejora continua para nuestra empresa, ¿verdad? El sector aeroespacial, como mencionamos, es un sector que ha seguido revolucionando, ha ido trabajando de una manera considerable a pasos agigantados, y la tecnología igual, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, pues tenemos que pues ir al paso de la tecnología. Nosotros también, cuando estamos buscando la mejora continua para nuestra empresa, para el sector aeroespacial, debemos de esforzarnos por encontrar esas ventanas que nos van a ayudar a poder desempeñar nuestro trabajo de una manera más confiable. Y quisiéramos que pues lo tomaran en cuenta, ¿verdad? Hablando de estos pedimentos, pues sin duda les pueden ser de mucha utilidad, ya que los pedimentos, pues como recalcamos y reiteramos, pues les van a ayudar a optimizar recursos, les pueden abrir una ventana muy grande en el sector que ustedes trabajan, ¿verdad? Para apoyar el sector nacional, al productor nacional, que día con día se ha venido esmerando por trabajar con productos o elaborar productos de mejor calidad. Quisiéramos que ustedes pues pudieran tomarlos en cuenta, ¿verdad? Regresándonos un poquito, ¿verdad? Aquí a esta regla, quisiéramos que ustedes analizaran estos puntos, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna duda, algún comentario,
que lo vieran para que pudiéramos ayudarles nosotros en esta ocasión que estamos aquí presentes. Y queremos, pues, no sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda que pudieran decirnos para hacer una breve pausa y escuchar sus comentarios. Sí, muchas gracias, Luis. Sí, tenemos algunas preguntas ya que nos han compartido. La primera de ellas dice, para que las empresas PYME nacionales participen como exportadores indirectos vía operaciones virtuales con empresas IMEX, ¿es este un proceso relativamente sencillo? Sí, en realidad sí, porque aunque los van a dar de alta en la empresa o en la agencia aduanal que trabajen, cuando hablamos de exportaciones es simplemente pues darlo de alta, no van a tener que hacer ningún trámite, se da de alta la empresa. Aquí lo sencillo es que cuando hacen una exportación, en México, tratándose de un país exportador, pues ahora sí que no pone muchas trabas, ¿verdad? Entonces, hablando de la exportación, y como lo vimos aquí, miren, voy a regresarme un poquito, es la regla 526 en su fracción segunda. Simplemente pues, las empresas PYME, ¿verdad? Que van a entrar en este negocio de poderle vender a las empresas IMEX, pues le ofrecen su producto, pues ahora sí que van a quedar de acuerdo aquí con los costos, presentan sus facturas. Aquí un detalle nada más interesante es que tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Mencionamos hace un momento que los pedimentos virtuales pues se deben realizar así como un espejo, ¿verdad? El de pedimento de importación, pedimento de exportación. Simplemente vamos a revisar cuando nosotros vendamos o adquiramos un producto, pues que estemos hablando de lo mismo, ¿verdad? Si estamos hablando de una tuerca, pues que su clasificación arancelaria sea la misma que yo tengo, el que voy a recibir esa mercancía, que esté bien clasificada nada más, que el costo estemos de acuerdo, que la descripción sea la misma, pero de ahí en fuera no tiene ningún inconveniente, ningún problema. Ni siquiera tiene que estar dado de alta en el padrón de importadores para poder hacerlo. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos dice, ¿puede una empresa en el interior de México, alejada de la frontera, participar como proveedor en este esquema y qué requisitos piden las empresas IMEX? Si es una empresa que está alejada de la frontera, hay que definir si es una empresa IMEX, porque hay muchas empresas IMEX a lo largo del territorio nacional. Si es una empresa IMEX, no hay ningún problema, puede elaborar las transferencias. Y igual, si es una empresa que no es IMEX, que van a hacer la figura de proveedor nacional, pues se apegan a esta misma regla. No van a tener ningún problema. El que estén pues cerca o lejos de la frontera no es una limitante para ellos para poder elaborar pedimentos virtuales. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, hay muchos componentes que las empresas PYME importan del extranjero y transforman. ¿Hay alguna restricción para ser exportador indirecto mexicano vía operaciones virtuales? Cuando hablamos de personas que importan mercancías, ¿verdad? Hablamos de una empresa nacional, ¿verdad? Importa productos o elabora productos. Hablamos de productos nacionales, productos nacionalizados, ¿verdad? Que para efectos de la aduana podrían ser lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Relativamente. Cumplen los mismos requisitos. Si nosotros, perdón, un segundo, ¿me puedes repetir la última parte de la pregunta nada más? Sí, claro, dice, ¿hay alguna restricción para ser exportador indirecto mexicano vía operaciones virtuales? Ok, no hay ninguna restricción. Hablamos de lo mismo. Las empresas al amparo de su RFC pueden participar como proveedores nacionales. Si son IMEX, pueden participar con su IMEX a la hora de exportar mercancías. Aquí la única restricción que pudiera haber es que, al igual que cuando importamos mercancías directamente y cruzamos la línea internacional,
es que hay mercancías que se sujetan a algunos padrones sectoriales específicos, ¿verdad? Hablamos de químicos, aceros, textiles, ¿verdad? La restricción sería la misma que si los adquirimos del extranjero y los importamos, en este caso, si manejamos un proveedor nacional o empresa IMEX que nos los transfiera. Tendremos que cumplir nada más con ese padrón, pero eso nos daría la pauta, la fracción arancelaria que estaremos utilizando del producto que vayamos a transferir. Muy bien, muchas gracias. En la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si una operación virtual es rechazada por defecto de manufactura o calidad? ¿Cómo se acredita o cancela el procedimiento entre las partes? Ok, correcto. Aquí nos vamos a... Tiene que ver, por ejemplo, si lo adquirimos a través de una empresa IMEX, nos apegamos a la regla 528 de las reglas generales de comercio exterior y simplemente, pues ahora sí que vamos a darle vuelta al producto mediante un pedimento virtual. Si yo lo adquirí mediante un pedimento de importación virtual, ahora lo voy a sacar mediante un pedimento de exportación virtual. Y en el caso de un proveedor nacional, pues igual, lo hacemos al amparo de la misma regla, pero ahora la fracción segunda, mediante pedimentos de desistimiento, que son pedimentos con clave K1. La empresa que recibe y que no recibió el material que requería o la calidad no fue la indicada o la adecuada, bueno, simplemente elabora su pedimento K1 de exportación. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿las operaciones virtuales han tenido cambios recientes o mejoras en el 2021, tomando en cuenta que han habido cambios en la administración federal en 2018? Cambios relativamente fuertes, no, pero sí hubo un cambio que entró el año pasado, pero es algo sencillo, algo que protege las mercancías en el momento de traslado. Cuando se modificó la ley aduanera en 2018, se incluyó que la aduana o en este caso la autoridad podría hacer facultades de comprobación fiscal ya no solamente dentro de la aduana o dentro de alguna empresa, también en los trayectos. Entonces, cuando transferimos un producto y lo subimos a un camión y lo vamos a mandar a otra empresa, simplemente es elaborar un CFDI de traslado, pero esto únicamente va a ser para la empresa que exporta. En el caso del proveedor nacional, pues ya va a tener su CFDI de venta y ese CFDI le va a amparar esa mercancía y le va a cuidar que si por alguna razón alguna autoridad fiscal detiene ese embarque a medio camino y le pide que le demuestre la legal estancia de la mercancía, como la misma ley aduanera lo expresa, lo puede hacer mediante el pedimento, pero en este caso lo va a hacer mediante su factura o su CFDI, ¿verdad? Como ya lo llama la regla 318 en su folio fiscal. Con esto, estos folios que se generen únicamente el exportador los tiene que declarar en su pedimento de exportación, pero no en el campo de la factura, sino en las observaciones del pedimento, nada más para hacer alusión a que se está cumpliendo con esa parte, y eso lo vimos por aquí en la regla 4321, donde nos mencionó aquí la empresa que transfiere deberá incorporar en el complemento las leyendas fiscales del CFDI que expida, ¿verdad? El folio fiscal de lo que nosotros expidamos lo vamos a declarar en el pedimento, pero de ahí en fuera cambios relevantes no ha tenido, solamente este. Si ya han trabajado con operaciones virtuales durante algún tiempo, pueden darse cuenta que no ha habido un cambio así relativamente, pues que cambie de manera general, ¿no? Es algo mínimo y es algo que, como menciono y reitero, protege las mercancías, ya que la autoridad en el ejercicio de sus facultades, como les mencionaba hace un momento, si detiene mi transporte con la mercancía y le piden al chofer que lleva el vehículo y el chofer no tiene con qué
acreditar la legal estancia de las mercancías, proceden a incautar esa mercancía. Entonces, tampoco queremos ponerla en riesgo, ¿verdad? Entonces, simplemente es para amparar el traslado de las mercancías y únicamente va a aplicar para la empresa que transfiere la mercancía. La que lo recibe, pues esa la va a recibir en su planta. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿puede realizar una empresa pagos con criptomonedas al extranjero como método de pago para la adquisición de productos en el pedimento virtual? ¿O existe alguna restricción? En el caso de las criptomonedas, aquí ya hablamos de algo contable, ¿verdad? Entonces, esta pregunta sí me gustaría, la persona que la hizo, si me dan la oportunidad de poderle dar una respuesta adecuada, ¿verdad? A su pregunta. Como ya hablamos de otro campo, ¿verdad? Ya el fiscal, ya tendríamos que pues, asesorarnos, ¿verdad? Ahí con nuestros contadores. Pero les agradeceríamos si nos hacen llegar esa pregunta a nuestro correo electrónico y con gusto les podemos dar el fundamento legal para poder saber si es adecuado el uso de las criptomonedas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta que dice, en las operaciones de exportación o importación, ¿hay revisión de la propiedad intelectual de aquello que se traslada? La revisión de lo que hay, en este caso, pues haría o sería de las facultades de la autoridad en el ejercicio, ¿verdad? Esta sería en la empresa antes, durante o después del traslado. Pero si hablamos de otra revisión, pues la ley aduanera solamente contempla esas, ¿verdad? Cuando llega una auditoría, el poseedor, el tenedor o el transporte de la mercancía, el que recibe o el que exporta. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las multas cuando son operaciones virtuales simuladas y se da este caso seguido? Las multas aplicables aquí, hablamos de una presentación extemporánea. Si nosotros regresamos aquí un poquito a este punto, las empresas que no cuentan con la certificación OEA tienen 10 días hábiles para cerrar la operación virtual de las transferencias que se hicieron en el mes anterior. Si nosotros excedemos de los 10 días hábiles, incurriríamos en una presentación extemporánea y el costo de la multa por presentación extemporánea sería de 1,865 pesos para el pedimento de importación o el pedimento de exportación. Aquí cabe mencionar algo importante. Por ejemplo, si la empresa que importa la mercancía es una empresa con certificación OEA, estas tienen 20 días para cerrar la operación. Pero a lo mejor el proveedor nacional pues no es OEA, ¿verdad? Y no tiene 20 días para cerrar la operación. Bueno, la misma ley hace extensivo el beneficio de los 20 días para el proveedor nacional, pero si ya se excediera de esos 20 días hábiles, ¿verdad? Hablando de días hábiles, no cuentan sábado y domingo, solamente la ley aduanera contempla de lunes a viernes. Aquí es donde entraría el pago de la multa. Si el pedimento de importación se cerró en tiempo y forma, pero el pedimento de exportación no, simplemente la exportación pagaría la multa. En el caso de la importación no. Ya si el pedimento de importación no se cerró en tiempo y forma, pues los dos pedimentos, tanto import como export, pagarían esa multa cada uno 1,865 pesos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ahora la obtención del permiso IMEX para empresas es más complicado que antes. ¿Cuál es su opinión para mejorar este procedimiento? Yo creo que todos quisiéramos que la burocracia terminara, ¿verdad? En este caso, simplemente si están tramitando la obtención de un programa IMEX, pues es asegurarse, ¿verdad? Que cumplamos ante la Secretaría de Economía todo lo que nos requiere, que los socios estén pues libres de culpa, dicho de otra manera, que todos tengan su opinión positiva, que no vaya a haber nada por ahí que la autoridad después nos vaya
a decir, ¿sabes qué? Pues si vas a tramitar tu IMEX, pero alguno de tus socios pues está pues ahora sí que infraccionando la ley. Nada más sería cuidar esa parte, ¿verdad? Tener todo lo más en regla que se pueda. Aparte, cuando una empresa se va a hacer IMEX, pues siempre va a recibir una auditoría. Entonces, que todo lo que tenga en su empresa lo tenga en regla. Hablamos de que, por ejemplo, si una empresa quiere obtener un programa IMEX, va a recibir una auditoría, pero a lo mejor por ahí tenga algunas maquinarias que se importaron allá por 1990, 1980, y no tenga cómo comprobar la legal estancia de esas mercancías, bueno, pues tendría que revisar primero que tenga todo en orden en su empresa para que no vaya a haber nada que la autoridad vaya a cuestionar. Una vez que ya inicia el proceso de la obtención del IMEX y este es aprobado, va a tardar 12 meses en lo que ejerce su IMEX para que este también pueda, pues, obtener la certificación de IBEX. Entonces, en ese transcurso, pues sí, va a tener que realizar operaciones de import-export, va a tener que trabajar su IMEX, pero para que no pague IVA también puede hacerse el uso de una fianza. Pero en realidad, o para no salirnos de contexto de la pregunta, pues es simple, ¿verdad? Es tratar de revisar de que nuestra empresa esté con su opinión positiva, que no tenga deudos, que haga sus declaraciones en tiempo y forma, que los socios accionistas tengan su opinión positiva ante el SAT y que el SAT cuando vaya a visitarlos pues no encuentre ninguna irregularidad en la empresa, tanto en las mercancías que tiene ahí como en la maquinaria. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los riesgos que pueden incurrir las empresas IMEX al darle oportunidad a este esquema virtual a los proveedores nacionales? Aquí, como mencionábamos hace un momento, la fracción arancelaria de la mercancía que nosotros vamos a transferir o vamos a adquirir es la que nos va a dictar qué restricciones hay que cumplir, ¿verdad? Hay muchas mercancías que para la exportación no requieren ningún tipo ahora sí, de permiso especial o hablando en concreto de regulación o restricciones no arancelarias. Pero por citar un caso, por decirlo así, no sé si algunos en el sector aeroespacial, me imagino que sí, manejan aceros, ¿verdad? Al manejar estos aceros, hay muchas industrias aquí en México que manejan acero de muy buena calidad y tal vez aquí en México encontramos el acero que nosotros requerimos. Pero por poner un ejemplo en específico, bueno, hablamos de cuando vamos a recibir aceros, tubos, placas, ¿verdad? De acero. Bueno, estas a la exportación virtual, lo aclaro, ¿verdad? Porque en la exportación directa, ya sea temporal o definitiva, los tubos de acero están sujetos a cumplimientos de avisos automáticos, pero para la exportación virtual no. Entonces, yo que tengo un tubo de acero lo voy a vender, no va a tener ningún problema, mi fracción arancelaria no va a tener ningún problema, pero la empresa que recibe las mercancías sí tiene que tener dado de alta el sector que le aplique, el sector de productos siderúrgicos o siderúrgicos que le aplique a la fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque si manejamos un pedimento consolidado, nos da la opción de yo validar ese pedimento consolidado. Una vez que lo valido, yo como proveedor nacional le empiezo a mandar mercancía a mi comprador, que es una empresa IMEX. La empresa IMEX lo recibe, pero a lo mejor omitieron revisar que la empresa IMEX tenía el padrón autorizado. Entonces aquí al momento de validar el pedimento es donde vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque la empresa IMEX no tenía dado de alta ese padrón. Si hablamos de aceros, textiles, los padrones, el de productos siderúrgicos y textil, si fuera el caso que se diera que a lo mejor omitieron esa parte, no va a poder validar. Pero hay una ventaja para las empresas que son certificadas en IBEX que les da la oportunidad de adquirir estos padrones de manera inmediata. Entonces se puede solventar el problema a lo mejor en unos 2 o 3 días a lo mucho. Pero si no son certificados en IBEX, sí va a tardar 2 o 3 semanas en que estos obtengan
el permiso adecuado para poder recibir este material, y aquí es donde incurriría la presentación extemporánea y el pago de las multas. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ahora con los cambios en aduanas por personal militar, ¿esto prevé mejore o atrase el movimiento de mercancías? En mi opinión personal, nosotros estamos sujetos siempre a lo que disponga la autoridad, ¿verdad? A cumplir con la que esto nos requiera. Desde mi punto de vista, antes de que pongan a un militar ahí en la aduana, debería de recibir una capacitación extensa y exhaustiva de lo que tiene que ver con el comercio exterior. Por la propia experiencia, lo que hemos vivido cuando ponen a personal que no tiene la experiencia necesaria para poder atender una operación de comercio exterior, sí está de cuidado porque, por ejemplo, en un reconocimiento aduanero o en una visita domiciliaria, si es un militar y no conoce de comercio exterior, puede decir o levantar un PAMA, o iniciar una cancelación de patente para el caso de las agencias aduanales, o en el caso de los importadores, exportadores, les pueden iniciar el procedimiento de embargo sin tener las bases necesarias. Se puede pelear y todo, pero este proceso pues lleva días, va a implicar gastos, vamos a requerir aquí apoyo externo, asesores para poder llevar a cabo. Entonces, en mi opinión personal, desconozco exactamente cuándo o a partir de cuándo va a implementar esto la autoridad de personal militar, pero sí el propósito que tienen pues es acabar con la corrupción, ¿verdad? Pero sí, desde mi punto de vista, deberían de capacitarlos porque es peligroso para los importadores ser atendidos por un personal de la autoridad que no tenga la experiencia y el conocimiento necesario de comercio exterior. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. La siguiente dice, hay cuotas de importación muy restrictivas a metales y aleaciones que se requieren por muchas empresas PYME como exportadores indirectos vía operación virtual para maquinar partes de avión. La autoridad desconfía y argumenta potencial importación simulada al existir discrepancia en el volumen importado contra el volumen de exportación maquinado al existir merma. ¿Cómo poder resolver esta situación, ya que se requiere un alto volumen stock para evitar falta de materiales en almacén? Cuando una empresa IMEX recibe aceros y esta los va a llevar a cabo o los va a utilizar en su proceso productivo, va a tener mermas, va a tener desperdicios también. Estos se tienen que ir descargando, ¿verdad? Del anexo 24, por ejemplo, o por citar un ejemplo. Yo tengo un tubo de acero que adquirí, ese tubo pesaba 20 kilos, pero ya una vez que yo lo transformé en el producto que yo necesito, pues ya nada más pesa 15 kilos, ¿verdad? Esa rebaba son 5 kilos, ¿verdad? Por citar un ejemplo, ¿no? A lo mejor estoy exagerando, ¿verdad? Pero esos 5 kilos, pues sí los tendríamos que declarar, y en el caso de las discrepancias, pues sí tienen que ser muy minuciosos a la hora de declarar las mermas o los desperdicios para que estos cuadren con su anexo 24. Y aquí es interesante que no vayan a quedar saldos, ¿verdad? Porque si no descargamos esos desperdicios o esas mermas de nuestro anexo 24 y se transcurren esos 6 meses para las empresas que no son OEA o los 36 meses para las OEA, pues aquí ya tendríamos que regularizar ese desperdicio. Pero sí hay que ser muy minuciosos de que no haya ese tipo de diferencias. En este caso, los programas de anexo 24 nos van a ayudar mucho, nos van a llevar de la mano para ir haciendo los descargos necesarios de cada producto que se haga. Para ello, la persona que tienen manejando este anexo 24, igual debe tener conocimiento de lo que está haciendo, o en su defecto, pues tener una muy buena asesoría, ¿verdad? Para que pueda llevar a cabo su proceso y no pueda incurrir en presentaciones extemporáneas o en pedimentos A3 que nos complican un poco, pero no es tampoco el fin del mundo, ¿verdad?
Muy bien, muchísimas gracias. Y por último nos preguntan si ustedes cuentan con presencia en otras ciudades o solo en Tijuana. No, contamos también con presencia en otras ciudades, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Manzanillo. Muy bien, muchísimas gracias. Esta fue la última pregunta que teníamos de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por contestarlas y muchas gracias por su presentación. Antes de finalizar, le doy la palabra una vez más por si tiene comentarios de conclusión. Correcto, pues antes que nada, nuevamente les agradezco el tiempo que han invertido y darme la oportunidad de poder estar aquí estos minutos, ¿verdad? Como les mencionaba en un inicio, el tiempo de todos es muy valioso y esperemos que les haya sido de utilidad esta plática, que haya sido o cumplido con sus expectativas. Nos gustaría, si tienen algún comentario adicional, pues pudieran escribirnos, ¿verdad? Queremos conocernos un poco más. Somos una agencia aduanal que ya tenemos muchos años trabajando en este sector. Queremos, si ustedes nos lo permiten, pues llegar a conocernos. Si nos dan la oportunidad, pueden escribirnos a los correos que mencionamos ahí. Si en alguna ocasión tienen alguna duda, con mucho gusto pueden escribirme a mi correo, se las podemos resolver. Y si quieren un acercamiento, pues también con nuestros compañeros aquí les pueden escribir para poder platicar ya un poco más a fondo. Pero de antemano nuevamente les agradezco el tiempo y la oportunidad que me dieron de poder platicar con ustedes. Muchas gracias. No sé si mi compañero Josué tenga algo más que agregar antes de finalizar. Bueno, muchas gracias una vez más. Josué, si tienes algunas palabras, adelante. No, muy bien, Luis. Muchas gracias por toda esta información muy valiosa y gracias a Tomás, a todo el clúster, Anita. De veras que muchísimas gracias por invitarnos y es un honor para nosotros y como lo comenta aquí Luis, estamos a sus órdenes, cualquier duda o pregunta y sabemos que estos temas son muy delicados, pero muy buenos para todos, para toda la industria y pudiera haber muchas oportunidades de mejora y muchas oportunidades de negocio, las cuales pueden beneficiar completamente a todas las empresas que somos parte de este clúster, ¿no? Entonces, agradeciéndoles a ustedes, agradeciendo también la presencia de el licenciado Manuel Preciado, quien está aquí con nosotros, que es el mandatario y representante legal. Muchas gracias también a Lick, porque nos está acompañando aquí y es el líder de todos nosotros, ¿no? Aquí el licenciado Luis Soltero y también de su servidor. Y muchas gracias, mi Tomás, muchas gracias, Anita, de veras que muy agradecidos. Claro, muchísimas gracias a ustedes también. Y bueno, antes de finalizar la sesión, le doy la palabra al presidente del clúster para que también dé sus comentarios para finalizar. Pues muchísimas gracias, Luis. Muy interesante el tema. Son temas muy técnicos, son temas además en algunas ocasiones áridos, pero tú lo hiciste ameno. Vi preguntas de la audiencia muy puntuales que respondieron de una manera muy sencilla y como tal, pues ese es el resultado de la relación que tienen ustedes con nuestra industria, de algo tan complejo, de algo tan tecnificado como son hacer aviones. Ustedes lo hacen de una manera muy práctica y reconozco, porque se nos han acercado varias empresas, el agradecer el que ustedes los apoyen cuando tienen un problema, el que ustedes estén presentes cuando existe alguna discrepancia ahí en aduanas, me consta, y pues nosotros muy complacidos de ese nivel de calidad y de servicio que ustedes les ofrecen a nuestra industria aquí en Baja California y en los otros puntos donde se encuentran. Excelente presentación, me gustó. Qué bueno que tengamos las empresas mexicanas esta oportunidad y qué mejor de tener esta información a la mano porque la reactivación económica viene fuerte y hay que estar listos porque todo el tema del TEMEC pues va a requerir de una regionalización donde todos los que participamos nos vamos a beneficiar. Muchísimas gracias. Anita, excelente moderación como todos los jueves a las 8 de la mañana. Gracias a ti y a Josué, a Luis, a Manuel Preciado por todo su apoyo. Adelante, Anita, para el cierre.
Bueno, una vez más, agradecer a todos los integrantes de la agencia Aduanal Export Dynamics por su tiempo y por su presentación. Y agradecer a todos los que se conectaron y estuvieron con nosotros el día de hoy y invitarlos a que se conecten con nosotros todos los jueves a las 8 de la mañana en nuestros webinars. Muchas gracias una vez más y que tengan muy buen día.